Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Hoy quería hablarles sobre las condiciones que necesitamos reunir en nuestra vida para que nuestra vida sea una vida que va de victoria en victoria. Avance tras avance, no una vida estática, sino una vida que tenga propósito, una vida que cumpla las expectativas que Dios como Padre tiene para cada uno de sus hijos y sus hijas. Y escogí un pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 15, versículos 15 a 21. Dice así: Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia no permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con lo que Jeremías sentía y con el reclamo que hizo a Dios, como lo vemos en estos primeros versículos que hemos leído, donde él cuestiona, él dice: me he comportado de tal manera, pero no he obtenido los resultados que esperaba. Por eso Jeremías se sentía desanimado, sentía que estaba tratando de vivir su vida de una manera agradable a Dios, y a pesar de ello sufría afrenta, desprecio, persecución, burlas. Jeremías le recordó al Señor que él había tomado su palabra en su corazón con gozo y con alegría, que se había apartado de aquellas personas burladoras, ni se le subió a la cabeza el llamado que Dios le había hecho. Pero Jeremías sentía en su corazón que las palabras de Dios, sus promesas, su poder, eran como una cosa ilusoria, pues no se estaba haciendo realidad en su vida. Sentía que él predicaba algo que no estaba siendo real en su propia vida, como algo inestable que puede ser real o no ser real. No se veía fruto del arrepentimiento del pueblo. El pueblo seguía haciendo de las suyas y él se veía frustrado. Por eso esas preguntas que le hace al Señor. Ahora traslademos estos versículos y apliquémonos a nuestra vida actual, en nuestro siglo XXI. ¿Y no es verdad que muchas veces sentimos lo mismo que Jeremías? ¿No es cierto que muchas veces hemos estado tentados a reclamarle a Dios porque lo que se nos predica no se hace realidad en nuestra vida? Lo que leemos en la Biblia no lo recibimos. Posible hoy mismo habrá personas que sientan que la palabra de Dios es algo ilusorio, es decir, algo irreal, algo ficticio para ellos, algo que se oye muy bonito pero no se hace realidad en sus propias vidas. Pero esto no es así. Tenemos que comprender algo muy importante. Si en nuestra vida solo hay derrota, amargura, aflicción,
El problema no es de Dios. El problema no es que Dios no tenga poder en que su palabra no sea real. Es decir, no es Dios ni su palabra el problema, sino que somos nosotros y nuestro estilo de vida el problema. Leemos en Isaías 59, 1 y 2, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ahora veamos la respuesta que el Señor le da a Jeremías y que nos da a cada uno de nosotros que nos sentimos como el profeta. El Señor le respondió a Jeremías y le dio palabras de poder. Le prometió ser su defensor y darle la victoria, pero primero le dio las 3 condiciones para tener victoria. 3 condiciones para que el poder de Dios, su restauración, su manifestación, su protección, sean reales en su vida. Veamos cuáles son esas 3 condiciones. Dice allí en el versículo 19 de Jeremías capítulo 15 que hemos leído. Por eso así dice el Señor, si te arrepientes, primera condición, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. O sea, lo que le está diciendo el Señor es, si te conviertes. La palabra conversión significa 2 cosas que Dios espera en la vida de todos sus hijos. Transformación y cambio. Transformación y cambio. Esto parece el título de un partido político, ¿verdad? Quedaría lindo, ¿eh? Transformación y cambio. ¿Cuánto se necesita? Pero más se necesita en nuestras vidas. Que desde el momento en que recibimos al Señor hasta que lleguemos a su presencia, pueda haber en nuestra vida transformación y cambio. Si yo quiero que la victoria del Señor, su poder, se manifiesten en mi vida, sean real en mí, yo necesito hacer cambios en mi vida. Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué cosas debo cambiar? ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida? Y podemos encontrarlo en la misma palabra de Dios. Allí en Efesios 4, 25 a 32 se nos dice cuáles son algunas de las cosas que debemos cambiar. Dice allí Efesios 4, 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni le den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo creo que con estos versículos que hemos leído nos damos cuenta que hay un montón de cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación, pero hay muchas cosas que están pendientes todavía. Ahora bien, ¿qué cosas de la palabra de Dios nos enseña lo que no le agrada a Dios? Lo que no está permitido en nuestra vida. Y lo dice Pablo en Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y nos advierte algo tremendo. Dice, les advierto ahora, como antes lo hizo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también la palabra conversión significa volver a Dios.
volverse a Dios, es decir, acortar nuestra distancia con Dios. Y esta pregunta es de mucha importancia. ¿A qué distancia estás del Señor? Si estás lejos, volvé hoy. Porque no podés tener victoria en tu vida si estás lejos de Dios. Vayamos a la segunda condición. Recuerda, la primera es si te conviertes, si te arrepientes. Segunda condición, cuidar nuestras palabras. Dice en la segunda parte del versículo 19 de Jeremías 15, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Veamos una traducción parafraseada a este pasaje. Dice, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. Yo no sé si te has dado cuenta cuántas veces decimos palabras que no tienen sentido. Cuántas veces hablamos cosas que no nos edifican. Dios no le reclamó a Jeremías por hablar lo que él le mandaba, sino por hablar también lo que Jeremías pensaba, lo que él sentía. Amargura, desilusión, frustración, queja. ¿Para cuántos de nosotros será esta palabra? Deja de hablar bobadas, deja de hablar tonterías. Nosotros los cristianos tenemos tantas cosas buenas para hablar, que Dios se molesta cuando solo hablamos palabras de desgracia, de derrota y de miseria. Tenemos que comprender algo, nuestra opinión es importante, lo que pensamos es importante, nuestros conceptos son importantes, pero nunca serán más importantes que la palabra de Dios. Por eso, si querés tener victoria, dejá ya de hablar palabras vanas que empobrecen. Y la tercera condición, no te dejes influenciar por lo malo. Sé tú una persona de bendición. La última parte del versículo 19. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. El Señor le dejó bien claro a Jeremías, si quieres que te dé mi victoria, que se conviertan ellos a vos, pero vos no te conviertas a ellos. Es un poco lo que dice Pablo allí en Romanos 12, ¿no? Que debemos renovar nuestra manera de pensar, que no debemos actuar como actuábamos también nosotros cuando no conocíamos al Señor. En nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, en nuestro vecindario, en nuestra casa, ¿hemos logrado que las personas vengan a Cristo? ¿Que nuestros amigos conozcan el plan de salvación? El mayor fracaso de un cristiano es no traer a nadie a Cristo. Y que más aún ande con los inconversos. La primera victoria de un cristiano comienza con su testimonio, tratando de vivir diferente al mundo, porque tenemos que tener algo bien en claro, ya no somos del mundo. El Señor nos dio una orden de ir al mundo, pero no de vivir como el mundo, sino a rescatar al mundo para Cristo. Allí en Juan, capítulo 17, versículos 18 y 20, nos dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Estás hablando del Señor Jesucristo a tus amigos, a tus vecinos? ¿Estás hablando del Señor a aquellos que hoy están perdidos? Yo espero que sí. Y quiero resumirte lo que hemos hablado en estos breves minutos. Hay 3 condiciones fundamentales para que la victoria que el Señor promete en su palabra sea una realidad en nuestra vida. Primero, si evitamos, si nos arrepentimos, si nos convertimos al Señor. Segundo, si evitamos hablar palabras vanas, palabras que no tienen importancia. Y tercero, si los vecinos se vuelven a nosotros, a nuestra manera de vivir y no nosotros a ellos. O sea, si anunciamos la palabra de salvación y logramos que nuestros amigos, nuestros vecinos sean salvos también. Espero que lo puedas lograr. Dios te bendice y mañana nos vemos si el Señor lo permite.